él utilizaba mucho adjetivos como que algo era indescriptible, que era un horror innombrable. Lo que hace Howard Phillips Lovecraft con este tipo de descripciones vagas es que el lector rellene con sus propios terrores lo que está dejando en blanco. Es como una línea en blanco, ¿no? El día de hoy vamos a empezar directamente con algo que me comentaron y que me llamó mucho la atención y que fui a investigar un poquito más a fondo y estaba yo totalmente equivocado. Me preguntaron por qué Howard Phillips Lovecraft, de quien soy un gran admirador y un escritor que creo que debe ser leído por toda persona que se respete, por qué Howard Phillips Lovecraft se había negado a que alguno de sus relatos le ofrecieran adaptarlo para radio. Y él dijo que no, y yo dije, quizás me era medio antitecnológico, era un hombre muy chapado a la antigua, un hombre muy aislado, poco sociable, como yo que soy antisocial, ¿no? Como digo yo, adoro a la humanidad, pero la gente me pone de nervios. O algo así. No, estaba yo totalmente equivocado. Fui a buscar el caso de la oferta que se le hizo de adaptaciones de radio de sus relatos, y Howard Phillips Lovecraft las rechazó porque consideraba que la radio era un medio de relato de historias inferior que abarataba la ficción extraña que hacía él. Pensaba que los guiones pesados abundantes en cuanto a diálogo destruirían el terror atmosférico que él creaba con sus cuentos. Y tiene cierta razón, ¿no? Es decir, la forma en que Howard Phillips Lovecraft crea el miedo, el terror materialista que se llama, era porque el terror cósmico dependía mucho de, por ejemplo, de palabras que no se pueden traducir ni en palabras ni en imágenes, ¿no? Entonces él decía que convertir la prosa en diálogo le quitaba el peso psicológico interno de las descripciones detalladas que eran esenciales para el tipo de relatos extraños. Él decía que hacía relatos extraños, weird tales, que él hacía. Entonces, dijo él que el estado de ánimo del horror, el ambiente de horror, se rompería completamente además si un anuncio de un producto interrumpía una narrativa oscura, ¿no? Él sabía que el monstruo estaba del otro lado de la puerta, pero acercó la mano lentamente al pomo porque tenía que enfrentar su destino. Giró el pomo. Y ahora con usted, su detergente, no se olvide su detergente, tiene que comprar este detergente porque es maravilloso, le va a dejar el rostro con una tersura maravillosa y además sirve para conseguir novio. Sí, probablemente ahí tenía razón, ¿no? Entonces decía que no, que los anuncios no iba con la narrativa oscura que hace Lovecraft, ¿no? Lovecraft en muchas ocasiones tiene gente que está escribiendo, viene el monstruo, lo va a matar y está escribiendo, entonces se acerca el monstruo, se estudia y trata de huir en vez de estar escribiendo, ¿no? Creaba ese tipo de terror, de horror nuevo totalmente, Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Entonces yo lo entiendo y creo que tiene razón. Convertir algunos de sus cuentos, por lo menos los que yo pienso, convertirlos en radio no es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, yo que pertenezco a una generación más visual, lo mío es muy fácil llevarlo al cine y llevarlo a la radio. Se han hecho radionovelas, se han hecho al menos una producción de televisión con relatos míos, pero porque yo nazco a la literatura con los ambientes, con los medios visuales, ¿no? Ahora, ya se imaginarán que si la radio les dijo eso, pues el cine ni lo buscó. O sea, estando vivo Howard Phillips Lovecraft, bueno, en los años 30, si mal no recuerdo, el cine no lo buscó para decirle, oiga, don Howard, fíjese que queremos queremos llevar al cine el color que cayó del cielo, que es un color inmencionable, es un color absolutamente distinto a todos los demás colores del mundo. Ya que lo definiste así, no lo puedes filmar. Porque el cine solo puedes filmar los colores que existen, y este es un color distinto a todos los de la gama visible que tenemos. Es brutal. Queremos filmar las sombras sobre Innsmouth. Entonces, la industria, por su lenguaje, por eso que decíamos del lenguaje,
lo consideró infilmable, porque él utilizaba mucho adjetivos como que algo era indescriptible, que era un horror innombrable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tiene capacidad de describirlo? No. Lo que hace Howard Phillips Lovecraft con este tipo de descripciones vagas es que el lector rellene con sus propios terrores lo que está dejando en blanco. Es como una línea en blanco, ¿no? Un aullido indescriptible rompió la noche. Es indescriptible. Cada uno de nosotros se imaginará uno distinto, pero se imaginará el que más miedo le dé. Ser un lobo, puede ser un banshee, si uno cree en los seres mitológicos irlandeses, célticos. Puede ser una anciana gritando, puede ser lo que tú creas que es indescriptible y que te pueda causar terror en la noche, ¿no? Entonces, la invitación constante que hace Lovecraft a la imaginación y además los efectos especiales con los que se contaba en los años 30 o 40 pues no podían replicar a los tremendísimos monstruos de Lovecraft. El cine busca acción visual y Lovecraft pues, evoca un horror interno, un horror psicológico que no tiene la trama habitual del cine y que además no tiene final feliz en el que el protagonista gana. Porque el protagonista con Lovecraft nunca gana. El protagonista al final pierde o muere o se convierte en monstruo o algo por el estilo. Entonces, no fue sino hasta 1963, y esto me alucinó. Entonces, Roger Corman es el rey del cine, de hacer cine con presupuesto de $3 y que le sobren $2.50 de cambio. Roger Corman es donde se inició, es la escuela de cine donde se inició. Todos los que ustedes digan, ¿quién? Robert De Niro empezó allí. ¿Quién más? Cualquier actor, Jack Nicholson empezó allí, empezó trabajando con Roger Corman. Cuando ¿cómo se llama? Ron Howard quiso dirigir, Roger Corman le dijo, yo te dejo dirigir una película si actúas en una mía, porque estaba saliendo de la fama de una serie de televisión en la que había actuado Ron Howard. Mucha gente ya no sabe que actuó en esa serie porque solo lo conocen como director, y Ron Howard dijo, vale, yo actúo en tu película a cambio de que me dejes dirigir una. Ese Roger Corman, que hacía películas muy malas, pero que son buenísimas todas, dirigió El Palacio Encantado en 1963, una famosa película desde la serie B, con su legendario Vincent Price, el icono del horror, que además tiene una de las voces más maravillosas que ha dado el cine. Yo siempre quise ver a Vincent Price haciendo alguna obra shakespeariana, ¿no? Haciendo algo serio. Por lo menos su lectura de poesía de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que pueden ustedes encontrar aquí en YouTube, es absolutamente maravillosa. Y para los que no lo conozcan, es el que lee Darkness Falls Upon the Night, el poema que va a la mitad en el puente de Thriller, la canción de Michael Jackson, que Michael Jackson acudió a Vincent Price porque sabía que esa era la voz del terror, ¿no? Esa lectura de un breve poema y la carcajada final que cierra el puente de Thriller de Michael Jackson es del maravilloso, brutal Vincent Price. Entonces, El Palacio Encantado en 1963 fue la primera adaptación al cine de Lovecraft. Y de hecho es del cuento John Dexter Ward, sí. Pero el problema es que como no... El caso de Charles Dexter Ward, sí. El caso de Charles Dexter Ward. Pero como nadie conocía a Lovecraft, pero conocían que había hecho muchas películas basadas en Edgar Allan Poe, muchas veces sin relación alguna con el relato de Edgar Allan Poe, solo usaba el nombre Roger Corman y usaba a Vincent Price de personaje. Entonces, el marketing mencionaba mucho a Edgar Allan Poe, aunque no tenía nada que ver Edgar Allan Poe en esto, pero así es como vendía cosas Roger Corman. De hecho, en el Palacio Encantado aparece el Necronomicon, el libro ficticio más famoso del mundo, creado por Lovecraft, escrito por el árabe loco Abdul al-Azred, y menciones a entidades cósmicas como Yog-Sothoth y todos los dioses y los primigenios que conforman el universo Lovecraftiano, ¿no? Entonces la producción fue así como, esto es hay mucho de Edgar Allan Poe aquí, y no había nada de Edgar Allan Poe.
Y de hecho, en vez de llamarse el caso de Charles Dexter Ward, se llama El Palacio Encantado, que es un poema de Edgar Allan Poe, pero no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, pues esa es la historia de cómo ya con el tiempo se han llevado al cine con cierto éxito algunos de los relatos de Lovecraft, pero por lo de la radio era bien entendible, y es bien entendible que al cine le haya costado tanto trabajo llegar a Howard Phillips Lovecraft. Así que esa es la historia. Hay una foto del jefe, la foto del jefe Lovecraft era muy jovencito, y bueno, la ropa todavía, el cuello almidonado, y esto que es importante, el cartel de The Haunted Palace, del Palacio Encantado, con Vincent Price, Deborah Paget, Lon Chaney, el gran rey del maquillaje de monstruos, que era esa cosa horrible en el foso que vino a honrarla. Pero dice The Haunted Palace de Edgar Allan Poe, que no es Edgar, el poema es de Edgar Allan Poe, pero el relato es el caso de Charles Dexter Ward de Howard Phillips Lovecraft. Así que así cerramos la historia esa que me hicieron empezar a contar la semana pasada, o que me llamó la atención la semana pasada. ¿Qué me dicen?